Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Estrés, el podcast. Hoy realmente traemos un tema muy interesante, pero obviamente no estoy sola, porque estoy acompañada de grandes profesionales que vamos a estar desglosando el tema de hoy que se llama Criterio en Crisis, la IA pensando por el estudiante. Así que quédese con nosotros porque definitivamente esto va a estar increíble, ¿verdad, Leandro? Bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan por primera vez. Este es un podcast dedicado a la salud mental y a la psicología. Ponemos sobre la mesa diferentes temas del ámbito social y los analizamos para el bienestar y el crecimiento. Mi nombre es Leandro Andara, soy psicólogo y estaré acompañándoles en estos minutos que vamos a estar en reflexión. Pero no voy a estar solo porque llegamos con un invitado, pero quiero decirles que a veces esta es una frase muy trillada, pero realmente para mí significa mucho. El invitado del día de hoy para mí es un invitado de lujo. Bienvenido, Jenner, profesor, magíster, investigador y secretario académico de la Universidad Simón Rodríguez, Núcleo Valera. Bienvenido, Jenner. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, Ariana, por esta oportunidad de participar en este espacio, un espacio pues muy sintonizado a través de las plataformas digitales, redes sociales, y que podamos compartir algunos criterios y algunas ideas con respecto a este tema que está muy en vanguardia y que ya lleva algún tiempo haciendo hincapié dentro de las vidas sociales, dentro del campo académico y dentro de todos los sectores de la sociedad. Es muy importante abordar estos temas para aclarar algunos mitos con respecto al uso de la inteligencia artificial y la responsabilidad ética que tiene que haber con respecto a esa aplicación responsable que debemos tener dentro de la sociedad como ciudadanos, como trabajadores y como profesionales. Así es, y nosotros le invitamos a todos ustedes que se suscriban si no lo han hecho, por supuesto, y que le den a la campanita para poder llegar a todas las personas y compartir ese contenido con las personas que ustedes saben que les beneficia. Queremos llegar a la meta de los 500 suscriptores. Ya estamos a punto de llegar y tenemos que celebrarlo, por supuesto. Recordarles también que tenemos unas redes sociales en nuestras plataformas digitales, @sinestresfm, nuestra cuenta en Instagram, @sinestresfm, nuestra cuenta en TikTok. Ariana, ¿tus cuentas personales? A mí me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Ariana Olmos GC. A mí me pueden encontrar como @Leandro Andara en la cuenta en Instagram y en TikTok como el profe de psicología. Bueno, vamos a poner el tema sobre la mesa porque la IA está dominando el mundo prácticamente. Lo que anteriormente, ¿sabes qué? En los años 80 cuando salió Terminator, eso era algo fantasioso, futurista, pero una cosa impresionante. Y entonces a veces como que se asocia mucho la IA con toda esta ciencia ficción y como que no se ha humanizado realmente y no se le ha dado el verdadero significado a lo que es la inteligencia artificial. Sí, si bien es cierto, pues es muy interesante hacer un recuento con relación a esos escenarios que se han presentado desde el punto de vista de películas, filmación de películas, que quizás nosotros lo llevamos a la realidad y decimos, bueno, la realidad supera la ficción. Pero desde ese particular, pues bueno, surgen también mitos, surgen también sesgos con respecto al uso de la inteligencia artificial. Nosotros lo asociamos con las películas de Terminator, que si las máquinas pues van a dominar la humanidad o van a sobrepasar la inteligencia humana. Pero ya nosotros desde el punto de vista de la historia, pues ya hemos vivido algunos acontecimientos con respecto, si podemos hacer el recuento de la revolución industrial, también eso representó un hito en la humanidad que también ocasionó una transformación desde el punto de vista social y de las manos de obra en cuanto a la industrialización. Ya si nos vamos a esa analogía de la película, no sé si ustedes recuerdan la de Charlie, la fábrica de chocolate, Correcto, el papá de Charlie pues quedó sin empleo porque hubo una máquina que sustituyó su función y luego él tuvo que aprender a reparar las máquinas para poder insertarse, mejor dicho, en ese campo laboral, adaptarse al entorno que nosotros pues tenemos naturalmente una capacidad de resiliencia que quizás puede ser trillada desde el punto de vista conceptual o en el término de adaptación, pero nosotros tratamos de anteponernos ante el entorno subjetivo y objetivo que quizás afecte esa normalidad a la que nosotros estamos acostumbrados.
pero el ser humano tiene esa naturalidad, o nosotros como seres humanos tratamos de anteponernos para poder subsistir, para poder sobrevivir. Ahora, la pregunta que muchas veces se realiza, ¿la inteligencia artificial es buena o es mala? Porque pareciera que hay una dicotomía entre el buen uso, el abuso, y entonces se llega hasta un dilema moral y ético si la inteligencia artificial termina siendo buena o termina siendo mala. Yo creo que cualquier tipo de herramienta, bien sea desde el punto de vista físico, bien sea desde el punto de vista digital, ni es buena ni es mala. Es depende del uso que uno le vaya a dar. Totalmente. Totalmente. Si nosotros nos ponemos a ver si un libro, o sea, la lectura de un libro, el contexto de un libro, tú lo reflexionas mal, no lo reflexionas de la manera correcta, lo reflexionas de la manera equivocada, interpretas mal el contexto de ese libro, pues obviamente vas a tener resultados que no son los esperados, no vas a tener resultados correctos. Y bueno, si nos vamos a historias o a tiempos pasados, pues podemos ver el caso de John Lennon, que un crimen, un homicidio ocasionado también por una mala interpretación de una lectura de una persona fanática acerca de un libro. Entonces, en ese momento no teníamos ese auge de la inteligencia artificial, no teníamos el auge de la tecnología de información y comunicación. Todo va relacionado al contexto del comportamiento de la persona, el comportamiento humano. Claro. Ahora, Yo, yo creo que el tema viene a raíz de que los padres están viendo de que sus hijos se la pasan en los teléfonos, que sus tareas las hacen con los teléfonos, que quieren estar teléfono para arriba y para abajo y que no les da vida. Y entonces, anteriormente cuando era niño, había lo que era el Nintendo y si uno le dolía la cabeza, entonces la mamá de uno le decía, eso es por estar jugando tanto Nintendo, pues no. O si uno pasaba jugando en la calle, eso es por estar en la calle. Y ahorita el chamo dice, me duele la cabeza, eso es por estar metido tanto en el teléfono, pues. Entonces, como que yo creo que viene de allí esa naturaleza de designar o atribuir como bueno o malo el uso de la inteligencia artificial. es que todo va dependiendo, como lo estaba diciendo aquí el profe, va a depender del uso que le dé la persona. Porque, a ver, todo, como se dice mucho, todo en exceso es malo. Pero depende del exceso que la persona y depende para qué esa persona dedique tiempo tanto con la inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? Porque me gustó mucho cuando Leandro me hizo la propuesta del tema, porque yo fui estudiante hasta no hace mucho y en muchas actividades los profesores se daban cuenta, esto fue realizado con inteligencia artificial. Pero a ver, todos sabemos que la inteligencia artificial llegó a revolucionar, creo que todo el mundo en general, todas las áreas, el diseño gráfico, el marketing, incluso el momento para realizar estadísticas en la parte creativa, la parte educativa, puede ser una herramienta muy poderosa para ayudar al estudiante o al profesional, para ayudar. Pero el error está cuando la persona, el profesional, el estudiante, le deja todo el trabajo a la IA y deja de hacer lo suyo por su parte. Yo recuerdo mucho que en clase teníamos que hacer alguna serie de ensayos, una serie de resumen, y bueno, resulta que la persona simplemente agarraba, metía el párrafo en la IA y sacaba todo el resumen. Y uno se da cuenta por la serie de palabras. Yo, antes de estar en frente a las cámaras, estábamos hablando del algoritmo y todo eso. Obviamente, el algoritmo de la IA te estudia a ti también. Y todas las palabras que salen, obviamente, uno ya como estudiante, si ha usado la inteligencia artificial, se va a dar cuenta. Y obviamente, los profesores también pueden tener la disposición de agarrar y decir, meter ese resumen que dio el estudiante y decir, esto fue realizado con IA. Le hace la pregunta y la inteligencia artificial le va a responder si fue así o si no fue así. Entonces sí siento que es como un toma y dame, ¿no? Puede ser una herramienta muy buena, muy productiva, pero al mismo tiempo puede ser un error garrafal de la persona, dejarle todo el trabajo a la inteligencia artificial. He escuchado mucho en las redes sociales, incluso en conversaciones cuando estoy con mi entorno social, de que bueno, que la IA tal vez va a llegar a un punto donde sustituya a muchos trabajadores. Incluso cuántas personas, y lo voy a hablar aquí con toda propiedad, cuántas personas no han dicho, no, yo voy a hablar con mi psicólogo, la IA, mi psicólogo Gemini, e incluso le ponen nombre al su psicólogo de inteligencia artificial. Entonces, sí puede ser una herramienta que puede ser parte del trabajo de cualquier área, sin embargo, no puede sustituir el trabajo que uno ha estudiado, que uno sabe y que la experiencia lo ha llevado a poder desarrollarse como tal en un entorno profesional. Si bien es cierto, la IA llega a revolucionar procesos, atiende una inmediatez,
cada vez que pasa el tiempo, pues nosotros requerimos inmediatez en los servicios, requerimos inmediatez en cualquier índole. Si yo les pregunto ¿a usted le gusta hacer fila para que los atiendan? Es muy raro. Yo le pregunto eso a mis estudiantes, ¿a usted le gusta hacer fila para que lo atiendan? Y ellos me dicen que no. Por allá uno me contestó, no, sí, si me van a obsequiar algo. Pero, o sea, hay que analizar la situación con respecto a eso. Sí, cuando uno llega al restaurante, uno quiere sentarse y que le traigan Y la comida. y es entendible. Exacto. Es entendible. Quizás para a veces el que está ofreciendo el servicio no es entendible porque genera una carga de trabajo, el podcast sin estrés, ¿verdad? Bueno, y a ellos les ocasiona estrés también eso. Quizás esa inmediatez, pero es entendible. El ser humano, el comportamiento humano con estos avances que hay, mientras más pasa el tiempo, más quiere las cosas rápido, bajo una inmediatez. La IA llega para atender esa inmediatez. Exacto. La inmediatez no es para sustituir funciones humanas. Si bien es cierto, pues también tiene algunas características de razonamiento que vienen también por un compuesto algorítmico, por un sistema de aprendizaje. Tiene un sistema de aprendizaje, bien sea también bajo un modelo predictivo o bajo un modelo generativo, que viene siendo bajo un sistema de machine learning, que es un aprendizaje máquina, que los docentes, los que somos muy ávidos en la lectura, nosotros cuando vamos a leer algo con producción de IA, nosotros nos damos cuenta si de verdad ese texto no fue humanizado. La deshonestidad en cuanto al campo académico, eso siempre ha estado presente. Si nosotros nos ponemos a caracterizar o a rememorar la época en que los estudiantes, y entre eso pues me puedo incluir yo estoy prácticamente en una temporada similar a la del compañero Leandro, nosotros pues buscábamos copiarnos cuando nosotros, o sea, nos atraía la mala influencia por copiarnos porque habían exámenes demasiado conductistas largos y tenías que memorizar prácticamente todo el contenido, 50, 60, 70, 80, hasta 100 preguntas. Tenías que memorizar el contenido. Quizás en algún momento hubo esa tentación de generar la típica chuleta, la copia en el examen. Si nos ponemos a analizar esas características que tenía ese estudiante de esa época, es una práctica académica. ¿Por qué? Porque tenía que revisar de igual manera un contenido de un libro. Tenía que caracterizar, tenía que tener capacidad de síntesis, de resumen para poder colocar las letras más puntuales o un papelito Exacto. pequeño y poder copiarse. De una u otra forma estaba estudiando. Entonces, ahora hay algo muy particular y hasta muy cómico desde ese punto de vista. Ahorita los docentes, o nosotros los docentes, exigimos eso a los estudiantes. Capacidad de síntesis, capacidad de análisis, que era lo que los estudiantes de nuestra época hacían. Entonces, no es que estábamos equivocados, quizás para ese momento, quizás tenemos un sistema que no va del todo adecuado al desarrollo del tiempo académico, de las demandas académicas, esa inmediatez académica, porque cada vez que pasa el tiempo, así como hay una demanda de inmediatez en servicios, desde el punto de vista comercial y económico, también hay una demanda de inmediatez en lo académico. Total. Hoy en día, pues quizás tenemos personas que están haciendo 2 maestrías, 2 doctorados, 2 pregrados en diferentes universidades, pero lo pueden hacer a través del uso correcto de esas herramientas. Pero ¿cuál es el ¿Saben? uso correcto? Ese uso correcto se da a través de un feedback que tú vas a generar a través de esa aplicación, porque quien alimenta la aplicación es la persona, no la aplicación al ser humano. Es el ser humano el que va a generar esa instrucción que técnicamente es llamado PROMPT. Ese PROMPT tiene también una anatomía desde el punto de vista académico. Tiene un rol, tiene una tarea y tiene un resultado. Para tú poder establecer esa instrucción, tienes que dar información algorítmica del entorno al que tú quieres consultar. Tú hacías la analogía de que también consultan a la aplicación de la inteligencia artificial desde el punto de vista psicológico. Es una función que no se puede sustituir. Quizá hay algunos aspectos anímicos que tú puedas consultar, pero siempre desde el punto de vista de la responsabilidad social de esa inteligencia artificial, ella sugiere de que se tiene que contactar con un profesional. Totalmente para poder consultar esa situación atípica que quizás desde el punto de vista emocional pueda estar pasando. Ahora, ¿por qué el profesor castiga tanto cuando el estudiante utiliza la inteligencia artificial si el mismo profesor utiliza inteligencia artificial? Porque no solamente el reto es para los estudiantes, el reto es para nosotros los docentes. Nosotros también tenemos que aprender a utilizar la IA.
y tenemos que aprender a utilizar también desde el punto de vista ético y desde el punto de vista académico correcto. Yo puedo planificar una clase que anteriormente, ahí donde voy yo con la inmediatez otra vez, anteriormente yo me estaba una semana planificando una clase de alguna unidad curricular, ejemplo, metodología de la investigación, tenía que buscar libros en la Que no es nada biblioteca, fácil. tenía que buscar referencias bibliográficas, tenía que establecer las estrategias de aprendizaje para ese plan de evaluación y distribuir en promedio cuál va a ser la ponderación de cada una de esas evaluaciones. Bueno, yo generando esa instrucción a la inteligencia artificial, dando un rol, dando una tarea, esperando el objetivo necesario a través de ese rol que di, a través de esa tarea, yo puedo hacerlo en cuestión de una hora o media hora. Pero eso no quiere decir que va a automatizar o la aplicación va a dar una respuesta por arte de magia. Quizá nosotros lo veamos desde el punto de vista de la inmediatez, pero desde el punto de vista de la redacción del prompt, de esa instrucción, eso lleva un tiempo, se lleva una pericia. Exacto. Hay una tecnicidad allí, hay un ámbito académico que se desarrolla allí desde el punto de vista de la redacción. Porque si tú le pides a una aplicación de inteligencia artificial que te planifique una clase de un ejemplo de educación física, un plan de evaluación de educación física, te va a salir con cosas que quizás no estás esperando y que quizás no son las que estás necesitando. Exactamente. Entonces, el estudiante a veces cae en el error de solicitar, bueno, hazme este ensayo y no elabora el prompt bien, no hay una retroalimentación, no hay un feedback. Y le puede Claro. salir cualquier cantidad de información. Incluso la IA tiene una opción abajo, o hay veces que sale el mensaje y dice, por ejemplo, Gemini dice, Gemini puede cometer errores. Y hay personas que todavía lo leen y confían plenamente en lo que la IA le acaba de suministrar. Entonces es algo como tan delicado, pero me parece muy bien lo que dijo el profesor porque cuando por lo menos las personas que buscan atención psicológica, incluso dice, ay, me duele un brazo y tengo manchas rojas, qué sé yo, ponen una cantidad de síntomas y Gemini lo primero que le dice, no soy un profesional de la salud, lo primero que te recomiendo es ir a un centro de atención donde te puedan atender y toda la cuestión. Pero sin embargo, y ella de ahí. Pero con respecto a lo que dijo del plan de evaluación, es algo tan interesante porque recordemos que la IA agarra información de toda la plataforma digital, de todos los lugares en esta plataforma, en Google, en YouTube, puede agarrar información de todos lados y te va a suministrar toda esa información. Y como usted lo dijo, tal vez no es lo que estás necesitando, pero si la persona tiene pereza o no tiene tanto interés en realmente planificar una buena información de acuerdo a lo que tú estás necesitando, puede cometer el error de simplemente copiar y pegar. Sí, definitivamente tiene que haber una reflexión personal, subjetiva del individuo que está utilizando la IA. Es decir, no es solamente colocar allí unos datos, solicitar algo y copiarlo y pegarlo de la misma forma. Debe haber una reflexión, debe haber una internalización, debe haber inclusive ese feedback en donde puedas decir, pero esto pudiésemos utilizarlo desde este autor, pero si nunca has leído ese autor. Pero si nunca has tenido la Exacto. oportunidad, O sea, por ¿cómo ejemplo. vas a entender Exacto. realmente? Fíjate algo, de ahí donde vienen las particularidades y funcionalidades que tiene cada una de las aplicaciones de IA. Si nosotros nos vamos a Perplexity, es una aplicación de IA que te ayuda a verificar fuentes bibliográficas. Gemini es una aplicación de IA que te ayuda más que todo con la generación de texto y redacción académica. Es muy buena para eso. Otros utilizan ChatGPT para el tema de la investigación. Yo utilizo ChatGPT para temas del día a día, valga la redundancia, con respecto a ChatGPT. Pero algunas veces pues lo utilizo para la planificación, es de acuerdo a cada una de las funcionalidades que va a tener la IA. Si desde el punto de vista docente nosotros planificamos, o sea, con IA, nosotros tenemos que también verificar las fuentes que estamos utilizando, porque yo también me puedo equivocar Total. como docente. Entonces, ¿qué obliga a eso? A leer más, a verificar fuentes. Vamos a ahorrar tiempo, pero tenemos que leer más. Correcto. Tenemos que tener una reflexión más profunda, más crítica, un pensamiento crítico con respecto al contenido que ya nos está pasando. Hay que hacer un proceso de curaduría de esa información que nos está pasando. Hay que humanizarlo. Para nosotros, los que leemos bastante, yo sé que ustedes también leen bastantes libros, nosotros tenemos una familiaridad con el lenguaje humano. Si nosotros leemos algo que proviene de un Machine Learning, obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta que es un contenido IA sin necesidad de pasarlo por una aplicación o un detector IA. Claro, fíjense que a mí me pasó una experiencia muy particular.
cuando el profesor me dio clase, hasta ese momento yo satanizaba mucho. Yo le di clase a Ariana y ustedes recuerdan que yo no dejaba sacar el teléfono en clase. O sea, era muy estricto en ese sentido. Cuando el profesor empieza a hablar de aquella aplicación y yo digo, voy a dar apertura, comienzo como a tener este primer contacto con la inteligencia artificial, pero me doy cuenta de la importancia que tiene el conocimiento que yo traigo, que no me va a sustituir. Entonces, en clase, yo digo, bueno, voy a dar oportunidad, voy a abrir el espacio. Entonces, yo les decía a los muchachos, bueno, vamos a hablar de cognición social, vamos a hablar de las teorías de la cognición social. Entonces, por lo general, yo estudiaba 16 teorías, 14 teorías. Entonces, yo les decía a los muchachos, vamos a buscar en la inteligencia artificial y todo lo demás para que ustedes puedan ampliar el conocimiento y de esa forma lograr que dentro del salón de clase se pudiera dar el conocimiento. Bueno, resultó que en una ocasión alguien busca y entonces yo le digo, bueno, va a ver, ¿qué encontraste tú? Y bueno, no, la cognición social, tal. Muy bien, ¿qué entiendes tú de eso? Tiesa quedó. Quedó tiesa, no hablaba. Es el método de verificación de curaduría del docente para ese momento porque el docente tiene que fomentar la reflexión y el pensamiento crítico del estudiante. Puedes usar IA, puedes usar cualquier herramienta tecnológica, pero hay que fomentar la reflexión y el pensamiento crítico del contenido. Si bien es cierto, tú le puedes asignar una actividad, inclusive yo soy uno que le sugiero IA, aplicaciones IA. Pero si en esa actividad, en ese informe que estás haciendo sobre X tema que estés desarrollando desde el punto de vista académico, tú le pides, te trae un informe de 100 páginas y tú le dices, bueno, ahora yo quiero que tú aquí en clase me hagas una reflexión, una síntesis escrita, manuscrita de 300 palabras de todo lo que tú generaste allí, ese feedback que tuviste con la IA. Si de verdad hubo un feedback, lo va a generar. Si no hubo ese feedback, pues obviamente pues le va a costar, porque no hubo esa interrelación desde el punto de vista algorítmico donde él fue el que enriqueció la instrucción, enriqueció el contenido. Inclusive hasta hay un sesgo con el tema de las verificaciones, porque eso también ha pasado, yo también lo aprendí, porque yo era uno que verificaba a ver si era contenido de IA o no, porque uno cae también en eso, atendiendo también la inmediatez y la perfección también del estudiante de buscar la manera de engañar en algunos casos al profesor. Pero a veces nuestro lenguaje es tan técnico que pasa similar a un lenguaje máquina. Entonces, hay tesis, hay trabajos de investigaciones, hay ensayos que yo he comprobado, lo paso por aplicaciones, detectores de IA y lo reconoce como que si lo hubiera hecho la IA. Entonces, allí es donde uno tiene que saber identificar si el texto es humano, está humanizado o proviene directamente de la IA. No hay una profundidad en el discurso, no hay una reflexión crítica sobre ese contenido. O sea, el académico, el estudiante, no necesariamente tiene que ser un profesor especializado en área. La persona que le guste la lectura y sepa muy bien el contenido, esté preparado, se da cuenta si el contenido no es auténtico. Correcto. Sí, a mí, entre las experiencias académicas que yo tengo, una de las cosas que a mí me gustaba mucho, o me gusta todavía, es la escritura. A mí me gusta escribir mucho, siempre me ha gustado escribir. Desde que cuando era adolescente me gustaba escribir cartas a las novias. Vos sabés que anteriormente uno enamoraba, uno coqueteaba era con las cartas, que también, ¿no?, se pueden hacer con IA. Claro, pero en aquel entonces... Incluso hasta eso dejaron de hacer, hasta esa responsabilidad. No, pero yo confieso, yo lo he hecho. Yo algunas cartas, mensajes de felicitaciones a amistades. Yo he consultado, claro, yo soy el que expreso el sentimiento. Y ella te lo organiza. Porque inclusive desde el punto de vista del lenguaje, tú lo puedes hacer a través de una nota de voz. Tú expresas ese sentimiento, esta persona, siento, yo amo a esta persona, la quiero mucho, he vivido momentos difíciles con ella, me ha apoyado. Entonces ella te apoya, valga la redundancia, en esa redacción de ese contenido de lo que tú quieres expresar a esa persona especial. Correcto, claro. Entonces, quizás desde el punto de vista algunos lo vean negativo, pero no sabemos las ocupaciones también, que no es el mismo tiempo de anteriormente. Estamos en una inmediatez, estamos en un entorno inmediato que no vas a tener 2 horas, 3 horas para tú escribir un mensaje especial o una carta y tú arreglarla. Sí, exacto. O sea, eso es claro, un proceso inmediato. Al punto que era que siempre me ha gustado mucho la redacción, siempre me ha gustado mucho escribir. Yo estudié para ser sacerdote y en aquel entonces pues era una fascinación poder escribir. Entonces,
cuando llego a la universidad a dar clase, yo les digo a los muchachos, las últimas veces, les decía, vamos a estudiar, por ejemplo, la construcción social de Luhmann y Berge. Entonces van a leer el capítulo 1 sobre la internalización. Ok, entonces yo les decía, utilicen la IA para que les pueda explicar, para que puedan entender mejor el contenido, pero en clase hacemos el ensayo a mano en 2 hojas. Y esa es una evaluación. Entonces, creo que fomentar en los estudiantes, fomentar en las personas el análisis sociocrítico va a ser indispensable para que pueda hacer buen uso de la inteligencia artificial. Porque desde esa capacidad sociocrítica que tenga para poder alimentar el pro que está utilizando de la aplicación de IA, te va a dar una retroalimentación que enriquece incluso el mismo intelecto de quien está utilizando la aplicación y le va a dar la oportunidad de poder acrecentar aquellos temas que anteriormente quizás por cuestiones de tiempo no lo leía completo o no lo terminaba de entender de una forma mucho más directa. Ahora, con este tema de la inmediatez, que logra unificar el criterio que le faltaba por ese tema tiempo, fascinante. Y creo que esos resultados o los resultados que había obtenido eran muy fascinantes, ¿no? Lamentablemente, cuando le di clase a Ariana, ahí en ese entonces yo no les permití a ustedes. Él no Hay algo permitía absolutamente insustituible nada. con respecto al auge de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede sustituir el conocimiento que tú tienes con los estudiantes. O sea, ese conocimiento, ese perfil del estudiante, el rendimiento, lo que produce intelectualmente el estudiante, nosotros podemos verificar y podemos interpretar si de verdad lo hizo, porque conocemos los perfiles. Total. Eso es una habilidad que tiene el docente al momento de generar ese feedback con el estudiante, de conocer el perfil de cada uno, conocer el nombre de ese estudiante, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, para poder sacar o establecer un diagnóstico de cuál es el modelo de aprendizaje que tiene ese estudiante, cómo se le facilita ese feedback para poder generar una retroalimentación y poder concretar un aprendizaje significativo. O sea, tú conoces al estudiante, tú sabes lo que él va a producir. Si él te va a entregar algo que jamás hizo, pues usted va a saber. Usted lo va a saber si de verdad se está estableciendo ese feedback dentro del ambiente de aprendizaje. Claro, yo quiero poner un tema sobre la mesa porque a nosotros nos tocó aprender un concepto, un fenómeno social como es la inteligencia artificial, nos tocó aprenderla, ¿ok? Pero no todos tienen esa oportunidad de querer sentarse a aprender aquello. En cambio, el chamo nace con ese concepto ya establecido. O sea, él no necesita aprenderlo como tal porque forma parte de la internalización que existe dentro de la construcción social de la realidad, como lo proponía Luhmann y Berge. O sea, nosotros tuvimos que institucionalizarlo para después internalizarlo. El chamo no, el chamo cuando nace ya está en la IA y hace el uso como si nada. Como si nada, como parte de su cotidianidad. Ahora, esa resistencia que tienen los padres, porque está el tema de que el teléfono celular utiliza y está dominado por la inteligencia artificial en muchos sentidos, pero nosotros también tenemos herramientas para poder controlar. Por ejemplo, están los controles parentales. Por ejemplo, el chamo puede tener su teléfono, pero yo se lo puedo controlar. Es más, yo puedo saber qué aplicación está utilizando mi hijo. Puedo saber el tiempo que lo está utilizando. El tiempo de cada aplicación y qué está viendo en cada aplicación. Entonces, si yo como papá no me detengo a indagar y a explorar cómo se utiliza eso, sino que satanizo y digo que todo es culpa por estar pendiente del teléfono, quizás estoy limitando también el desarrollo cognitivo de mi hijo o de mi hija. Fíjate que eso va mucho con la parte también de la responsabilidad y la ética, porque no solamente debemos esperar que las compañías que generan esas aplicaciones ya tengan esa Hagan responsabilidad algo. ética, también nosotros tenemos una responsabilidad ante el uso de la IA, inclusive el contenido que se genera a través de ese feedback que generamos con la IA, valga la redundancia, es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad de la IA, es nuestra responsabilidad. Tú mencionabas el tema de los niños. En el caso de mi hijo, él interactúa también con la inteligencia artificial, lo hace en mi presencia, pero él le pregunta desde el punto de vista académico, acontecimientos de la historia. Mi hijo es un niño que estudia 4º grado y él le pregunta acerca de la historia patria, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, y genera ese feedback, genera esa interacción. Bueno, me está diciendo esto la inteligencia artificial, bueno, verifica
lo que te Sí, está es diciendo. cierto. Hay una responsabilidad también que tiene que tener el padre allí con respecto al uso de cualquier herramienta tecnológica. Una responsabilidad, una supervisión, el niño, el adolescente. Para mí el niño no debe tener un uso completo y autónomo de una herramienta tecnológica. Tiene sus pros, tiene sus contras. Entonces el niño no va a saber asumir esa responsabilidad porque se está gestando ante la Correcto, sociedad, exacto, está formando exacto. valores, o sea, aún no tiene esos valores, aún no tiene esa responsabilidad, esa concepción. De igual manera el adolescente que adolece. O sea, hay ciertas responsabilidades que se le va bajo supervisión. Pero sin embargo hay un tema también que entra allí, que es el aspecto de la seguridad. No podemos proporcionar datos esenciales, confidenciales a la IA, es un riesgo, porque ella maneja también un banco de datos. La información que nos genera proviene de un banco de datos que está en la red global. Entonces, el pasar nosotros información confidencial es ponernos en riesgo a sufrir cualquier tipo de estafa Correcto. o cualquier tipo de peligro que conlleve a que grupos criminales puedan hacernos algún daño, porque también, así como evoluciona desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresarial, también evoluciona desde el punto de vista de la criminalidad con el uso de estas aplicaciones para generar estafas o para poder reclutar allí a sus víctimas y hacer daño. Entonces es un tema que también tenemos que tener esa responsabilidad y que varias naciones del mundo también lo han asumido dentro de su legislación. En el caso de nosotros tenemos un código de ética para el desarrollo y aplicación responsable de la inteligencia artificial, así como lo tiene Estados Unidos, lo tiene España, tienen eso dentro de su legislación. Entonces, nosotros también somos corresponsables en el uso y aplicación de esa herramienta de inteligencia artificial. Si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista académico, existen normativas de redacción, la normativa APA ya lo contempla, usted los prompts, las instrucciones que genera a la inteligencia artificial, tiene que establecerlas en los apéndices de los trabajos. O sea, es completamente válido el docente o el colega docente que desapruebe el uso de una herramienta que está a la palestra, que está a la vanguardia. O sea, no puede hacerlo porque sencillamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, ya está regulado. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque también es un reto para el estudiante, pero también es un reto para El el docente. docente. Nosotros tenemos que entrar dentro de esa onda. Inclusive, hay más enriquecimiento en contenido en la aplicación de inteligencia artificial cuando la persona que lo está alimentando tiene un alto nivel cognitivo, un alto intelecto, maneja gran cantidad de información. Imagínense los resultados que obtiene al generar un buen prompt. O Correcto. sea, quizás desde mi punto de vista muy humilde, los prompts que tú generas sean muy mejor, o sea, mejores que los míos. O sea, entonces los resultados que vas a aspirar tú en cuanto a las instrucciones que van a dar son satisfactorios. Inclusive los puedes ir mejorando porque tú a través de esa reflexión, de ese pensamiento crítico, tú generas una retroalimentación y buscas mejorar cada día más. El uso de esa inteligencia artificial llega es para evolucionar, para revolucionar y evolucionar, pero también para hacernos llegar hacia donde antes nosotros no llegábamos. De igual manera como llegó el automóvil, de igual manera como la función que cumple un ferrocarril, de igual manera como llegan el avión, también nos traslada. Si tú utilizas un vehículo para ir a 20 metros hacia donde tú vives, a comprar en el abasto, pues obviamente si lo utilizas en exceso te va a generar una repercusión física desde el punto de vista de la salud porque no estás haciendo actividad física. De igual manera es la inteligencia artificial. Si tú la Correcto. utilizas en exceso, hay funciones, hay tareas que las podemos hacer ordinariamente como la veníamos haciendo, porque lo podemos hacer, estamos en la capacidad de hacerlo y el docente tiene que estar claro a la hora de ejercer su planificación pedagógica y andragógica en atención a los jóvenes o en atención a los adultos, Claro. que ellos van a rendir de acuerdo a las capacidades que tengan dentro de ese ambiente de aprendizaje. ¿Para qué vamos a emplear la herramienta de la inteligencia artificial? Para hacerlo llegar hacia donde antes no se podía llegar en un ambiente de aprendizaje. Ese es el objetivo del uso de la inteligencia artificial. Si tú ya con una formación
convencional o tradicional tenía buenos resultados, bueno, ahorita con esta herramienta pues tiene que llegar muchísimo más lejos. Claro. O sea, si yo sé que un estudiante está utilizando IA, genera sus prompts, bueno, los resultados tienen que ser muchísimo mejores de lo que nosotros esperábamos antes de que se utilizara esa herramienta. No Correcto, pueden ser correcto. los mismos, no pueden ser peores. Entonces, de allí es donde tiene que establecerse esa tabulación para esa escala de evaluación. El uso correcto, quizás poder ingresar eso como un indicador de evaluación. Yo lo utilizo como un indicador de evaluación para pregrado, para el ámbito de investigación. Es algo muy importante tomarlo en cuenta desde el punto de vista de ese feedback del ambiente de aprendizaje, porque ya ese feedback no se genera desde el punto de vista humano, nada más estudiante, profesor o los compañeros estudiantes que se encuentran allí, porque ellos también aportan a ese contenido, enriquecen ese aprendizaje, participan en ese proceso de aprendizaje continuo, porque ahí no nos quedamos. La inteligencia artificial ayuda a llegar hacia un entorno más profundo de donde tú llegabas antes. Totalmente. Y en esta parte de nuestro episodio del día de hoy, queremos agradecer a nuestros patrocinantes porque gracias a ellos podemos llegar a cada uno de ustedes. Por supuesto, agradecer nuestra casa Royal Studio. Tú tienes la idea y ellos la hacen posible. Agradecer también a todas las personas que están saliendo en este momento en pantalla. Agradecerlos a cada uno de ellos porque han confiado en Sin Estrés y Sin Estrés confía en ellos. Por eso es que les damos a conocer a todas estas personas. Agradecer, por supuesto, a las personas que se conectan de diferentes partes del mundo y que nos escriben. Recordar que pueden dejar por allí sus comentarios, sus preguntas, que tanto el profesor Yene como la licenciada Ariana o mi persona le podemos estar respondiendo. Bueno, tenemos que ir ya cerrando nuestra edición del día de hoy. Creo que ha sido muy nutritivo, creo que ha sido muy interesante porque la IA es un tema que todavía sigue creando muchas dudas y creo que tiene que ver con este principio que lo que desconocemos le tememos. Entonces, muchas veces por desconocer el tema, el uso, la aplicación, cómo se puede generar este tipo de interacción con la inteligencia artificial, preferimos decir, no utilices eso, no lo hagas, a decir más bien, voy a conocerlo, voy a ver la utilidad, voy a ver la aplicación, voy a entenderlo para podérselo enseñar también a los estudiantes, enseñárselo a mi hijo. Yo también le enseñé, yo después le tuve la oportunidad, mira, vamos a utilizar a partir de hoy una herramienta, le dije a Sebastián, pero no podemos abusar de esto, y le estuve explicando, ¿no? Y creo, pues, ahí lo ayudó muchísimo, lo ha ayudado muchísimo, y recientemente hemos estado observando un mejor rendimiento académico, incluso su lenguaje, su vocabulario ha mejorado muchísimo desde que tiene esa interacción con la inteligencia artificial. De modo pues que creo que aquí viene es una introspección en el ámbito del conocimiento. ¿Qué tanto conozco yo la inteligencia artificial para darle a las demás personas que están a mi alrededor este conocimiento y que podamos mejorar? Porque si bien es cierto, la IA es una revolución, pues estamos a las puertas de entrar a otra revolución que es la revolución cibernética. Entonces, si no conocemos la IA que ha venido a crear una revolución a nivel mundial, pues cuando venga la era cibernética, pues vamos a colapsar. Y vamos a colapsar y vamos a creer que las máquinas son las que van a dominar el mundo. Inclusive, Santiago Bilinqui, que es un economista argentino muy estudioso del tema de la IA, él afirma que prácticamente ya nosotros, desde el punto de vista de las redes sociales, del entretenimiento, ya el 80% del contenido que se difunde por ahí es generado por IA, desde ese punto de vista. Al momento de tú ingresar a alguna plataforma de película, Netflix, ya te da la opción de tus preferencias, busca establecer ese contacto algorítmico y te va dando opciones que posiblemente puedan ser tu preferencia a través de lo que tú has generado ya un historial de búsqueda. Claro, claro, porque yo veo una película de ciencia ficción y después la misma plataforma recomendado para ti y de repente mi hijo me decía, papá, pero a ti sí te gusta ver películas de fines de mundo. O sea, me gusta, vi dos y no, ya después el algoritmo me mandó. Entiende pues, que esto es lo que le gusta a Leandro. Sí, no, es que definitivamente la inteligencia artificial está allí, ya no podemos hacer nada. Lo que hay es que aprender a usarla con muchísima responsabilidad sin pensar que en algún punto va a sustituir, como usted lo dijo, las funciones humanas, porque realmente yo creo, bueno, lo estoy diciendo ahorita,
no veremos, no sabemos en el futuro, ¿no? Pero realmente eso no es posible. Entonces es cuestión de nosotros buscarle el uso positivo, como yo siempre lo he dicho, no solo aquí en el podcast, sino en mis redes sociales. Utilizar las redes sociales y la inteligencia artificial para cosas positivas realmente puede generar un cambio increíble. Entonces es responsabilidad de cada uno saber qué uso le vamos a dar, porque sí, puede ser un pro o un contra. Sí, profesor, las recomendaciones a todas las personas que nos ven para ese uso adecuado y ese feedback que puedan tener con la inteligencia artificial que puedan llevarse en este episodio del día de hoy. Bueno, yo recomiendo pues incentivar un poco la lectura con respecto a este tema. Hay mucho contenido con respecto al uso de la IA. Yo le recomiendo a esos suscriptores, a esas personas que nos están sintonizando, pues que traten de fomentar esa lectura con respecto no solamente a los beneficios que genera la IA, es en relación también a ese uso responsable. Y la IA llega para hacernos llegar hacia donde no llegábamos antes. Eso es muy importante, tener en cuenta eso. Nuestro rendimiento ordinario, nuestra rutina puede seguir igual, pero si nosotros queremos llegar más lejos, bueno, tenemos las herramientas para hacerlo. Es una democratización también del éxito. Tratar de tener esa herramienta para poder llegar hacia donde yo no podía llegar antes. Eso es lo que hay que aprovechar. En todo hay que tener ética, en todo hay que tener responsabilidad. Usted es el responsable en el uso de esa aplicación, no es más nadie. O sea, tú eres el que va a generar una responsabilidad al momento de establecer ese feedback con esa IA. Y si tú, ¿qué resultado vas a buscar para qué beneficio? Bueno, eso lo vas a determinar tú en función a la utilidad que le vas a dar con respecto a eso. Y bueno, yo muy agradecido por la invitación a este espacio. Esperamos, bueno, otra vez se vuelve a repetir sobre otro tema muy particular también desde el punto de vista académico. Agradecido también con el equipo de producción. Y bueno, estamos completamente a la orden. No, gracias a usted, profesor. De verdad, para mí ha sido un honor poder tener esta conversación académica, esta conversación de conocimiento, porque creo que fue muy nutrida en todos los sentidos. Sus redes sociales para las personas que seguramente van a decir, yo voy a buscar a ese profesor para que me tutoree la tesis. Pues, @villajenner en Instagram y bueno, también me pueden conseguir así por TikTok. Así que ya saben. Estamos a la orden del campo de la investigación y académico también. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, Ariana. Claro que sí, esto ha sido todo por hoy. Nosotros agradecidos con el profe por estar con nosotros en esta conversación y agradecidos con ustedes que han sido parte de todo este camino de Sin Estrés. Así que hoy nos llevamos a casa una reflexión fácil, sencilla y directa. Usar la inteligencia artificial con responsabilidad y conciencia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos vernos en una nueva edición.